Buenos días a todos. Qué bueno que están conectados. Espero se encuentren bien. Bueno, vamos a darle inicio a este devocional que está muy bueno, ¿sale? ¿Por qué no cerramos unos segundos nuestros ojos? Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias porque hoy nos permites recibir un día más de ti, Señor. Padre, habla claro a nuestro corazón, Señor. Y que nuestro corazón, Señor, en esta mañana esté dispuesto a recibir tu palabra, pero sobre todo, Señor, que esté dispuesto a ponerlo por obra, Señor. Llévanos a caminar en obediencia a cada palabra que tú siembras día con día en nuestro corazón, Señor. Que esta mañana no sea la excepción, Señor, donde tú estarás hablando a nuestro corazón y nosotros, Señor, estaremos caminando conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema de hoy está muy bueno, la verdad, creo que siempre me tocan temas muy buenos, o no sé, disfruto mucho cuando estudio los temas que me tocan, y el tema de hoy es Yo también soy hombre, y crea mucha expectativa porque dices, como de qué se va a tratar esto, ¿no? Entonces, como que aquí las mujeres no tenemos que estar conectadas, pero es algo general, y dice, yo también soy hombre. Y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 10, versículo del 25 al 26. Y es un versículo que nunca, bueno, no me había dado cuenta cuánto podía enseñarnos, porque es un versículo quizá muy sencillo. Y es que a veces eh, somos de las personas que leemos de corrido la palabra de Dios y a veces nos perdemos de palabras tan claves que pueden traer tanta enseñanza a nuestra vida. Y este versículo dice así, Hechos capítulo 10, versículo 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué estaba sucediendo acá? Ah, Pedro, Pedro se había presentado con una familia a la cual Dios ya le había hablado, en este caso a Cornelio, de que Pedro se iba a presentar con él. Y cuando Pedro viene al encuentro de Cornelio, dice que lo que hace Cornelio es ir delante de Pedro y postrarse delante de él. Entonces Pedro lo toma y le dice, no, levántate. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre. Es decir, yo también soy como tú, no tienes por qué postrarte delante de mí ni adorar. ¿Por qué razón hizo esto Cornelio? Porque Cornelio reconocía la autoridad que había sobre la vida de Pedro, porque Cornelio entendía claramente quién era Pedro. Pedro era un discípulo de Dios y sobre Pedro estaba la presencia de Dios, estaba la unción de Dios. Y eso era algo que Cornelio reconocía. Y por reconocer eso, vino delante de Pedro y se postró. Pero me encanta la actitud de Pedro porque no sé si Pedro tuviera una actitud incorrecta, seguramente le hubiera dicho, ahí quédate un buen ratito, hasta que yo decida hasta qué hora levantarte. Pero Pedro entendía que lo que estaba sobre Pedro era algo que venía de parte de Dios. No era algo que se estuviera atribuyendo a sí mismo, sino Pedro reconocía que lo que había sobre él era porque venía de parte de Dios. Por esa razón fue que le dijo a Cornelio, no, Cornelio, levántate, no tienes por qué postrarte delante de mí. Si hay alguien por quien te tendrías que postrar, es por Dios, mas no por mí, ni delante de mí. Y por eso le levantó y le dijo, es que tú y yo somos iguales, tú y yo somos hombres, yo también soy un hombre. Y es que cuando nosotros recibimos autoridad de parte de Dios, generamos cierta honra y cierto respeto de parte de las personas. Cuando tú y yo estamos al frente de algún servicio, cuando tú y yo somos hijos de Dios, generamos un cierto respeto y una cierta honra de parte de las personas. Y eso no es malo. Eso no es malo porque creo que entre nosotros nos honramos. Creo que entre nosotros nos respetamos por simplemente ser hijos de Dios. Pero sí se corre un riesgo y un peligro de creer y pensar equivocadamente
que lo que somos y tenemos es por nosotros y no por Dios. Porque cuando llegamos a estar al frente de algún servicio, cuando nos convertimos en siervos de Dios, en hijos de Dios, cuando quizá ya tenemos un cierto recorrido dentro de la iglesia, cuando quizá le damos consejo a alguien, cuando quizá ayudamos a alguien, cuando quizá la gente ya identifica que sobre nosotros hay algo especial, corremos el riesgo y el peligro de atribuirnos algo a nosotros mismos y de creer que lo que somos y tenemos es por lo que hemos alcanzado y hemos logrado nosotros mismos. Y corremos el riesgo de dejar de pensar y de creer que es por la gracia de Dios. Y si hay algo que necesitamos entender en esta mañana, es que lo que somos y lo que tenemos es por pura gracia. Hoy yo estoy dándote esta enseñanza más claro que nunca, entendiendo que es por gracia, que nada de lo que somos es por lo que hemos logrado nosotros mismos. Una persona que deja de atribuirle a Dios lo que es y lo que ha alcanzado se convierte en una persona orgullosa, se convierte en una persona soberbia. Una persona orgullosa, una persona soberbia es aquella persona que deja de ver a los demás como igual a sí mismo. Comienza a ver a los demás por debajo. Pedro tenía una unción impresionante de parte de Dios. Pedro era parte de los 12 discípulos, pero jamás se vio por encima de Cornelio. Tal así que le dijo a Cornelio, no, levántate, porque yo también soy hombre. Y sabes, todos nosotros somos iguales delante de Dios. Tenemos el mismo valor delante de Dios. La única diferencia es que tenemos distintas responsabilidades. Eso es la única diferencia, las responsabilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tú como esposa, tú como esposo, tú como matrimonio, tienes el mismo valor delante de Dios. Nosotros como matrimonio tenemos el mismo valor delante de Dios. Solamente tenemos distintas responsabilidades. Donde la palabra de Dios dice que la mujer se tiene que someter al esposo, pero el esposo se tiene que someter a Cristo. Diferentes responsabilidades, pero el mismo valor delante de Dios. Es decir, el hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre, ni menos que el hombre. Lo único que cambian son las responsabilidades. Y eso fue algo que le dejó claro Pedro a Cornelio. Las responsabilidades son distintas. Yo soy discípulo, tú eres un principal, pero al final tenemos el mismo valor delante de Dios. Y necesitamos vernos de esa forma delante de Dios, con el mismo valor, y eso nos lleva a respetarnos los unos con los otros, sabiendo y entendiendo que el que está al frente de una iglesia, que el que está como líder en una iglesia, tiene el mismo valor que aquella persona que va llegando por primera vez a la iglesia. El mismo valor, la misma sangre de Cristo fue derramada sobre cada uno de nosotros. Y necesitamos vernos así. ¿Por qué? Porque entonces, si yo no me veo de esa forma, si yo no entiendo que tengo el mismo valor delante de Dios como el que tiene aquel que va llegando por primera vez con problemas de adicción, con problemas de alcoholismo, con problemas en su matrimonio, entonces voy a creer que soy mejor que la persona que va entrando por primera vez a la iglesia. Y sabes, me convierto en una persona que juzga, me convierto en una persona que cree que tiene el derecho de señalar a alguien más. Yo en una ocasión, erróneamente, juzgué a una persona que iba llegando por primera vez a la iglesia en estado de ebriedad y quizá iba drogado, no lo sé. Eso me sucedió cuando estábamos en el Triángulo. Iba llegando esta persona y yo me empecé a reír y estaba una persona a mi lado y le dije, ¿cómo viene? ¿En qué condiciones viene, verdad? ¿Verdad? Pero en una actitud de burla. Y esta persona volteó y yo entendí que fue Dios quien me dijo, en esa misma condición estábamos tú y yo en nuestro corazón. Y es que se nos olvida porque cuando Dios empieza a transformarnos, cuando Dios empieza a cambiarnos, dejamos de ver a Dios, dejamos de ver la obra de Dios en nuestra vida. Y entonces pensamos que hemos cambiado por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo humano, por nuestra sabiduría humana, por nuestra sabiduría terrenal. Entonces creemos que somos mejores que los demás y la verdad es que no es así, no somos mejores que los demás.
Delante de Dios tenemos el mismo valor y necesitamos verlo de esa forma porque eso nos va a llevar a amarnos entre nosotros, que aunque tenemos diferentes formas de pensar, en donde tenemos diferentes formas de opinar, diferentes actitudes, al final estamos en el mismo proceso delante de Dios. Y la gracia de Dios está cambiándonos de diferente forma a cada uno de nosotros. Y no tenemos un valor distinto al que tenemos a nuestro lado. Yo no tengo un valor distinto al que tiene mi esposa. Yo no tengo un valor distinto por tener 15 años dentro de la iglesia con aquel que tiene un año en la iglesia. Yo no tengo un valor distinto por predicar la palabra de Dios por aquel que está aprendiendo la palabra de Dios. Tenemos el mismo valor delante de Dios. Una persona que no ha entendido esta parte se convierte en una persona orgullosa, que ya no le atribuye nada a Dios, que cree que es bueno en los negocios por sí mismo, que cree que es bueno en su matrimonio por sí mismo, que es bueno para enseñar por sí mismo y deja de atribuirle a Dios que es por su gracia. Es por la gracia de Dios. Me encanta porque Pedro era una persona del vulgo. Pedro era una persona sin preparación. Pedro era una persona sin estudios. Y cuando se paraba a predicar y cuando se paraba delante de la multitud se maravillaba porque conocían a Pedro. La gente decía, sabemos de dónde viene Pedro. ¿Sabes qué? La gente sabe de dónde vienes. Y a la gente no se le ha olvidado de dónde venimos. Y a veces a nosotros tampoco se nos debería de olvidar de dónde venimos. Una cosa es vivir en el pasado y otra cosa es voltear al pasado simplemente para decirle al Señor, gracias, porque sé de dónde me has tomado, de lo vil y menospreciado de este mundo. Señor, me tomaste de un hoyo, me coronaste de favores y de misericordias. Y si hemos sido transformados, ha sido por su gracia. Y si hay algo distinto y la gente reconoce que hay algo distinto en nosotros y la gente hoy respeta tu vida, si hoy la gente hoy honra tu vida, honra la vida de Dios y honra la vida de la persona que está a tu lado. Y no hay mejor manera de ser honrados que cuando tú y yo honramos a alguien más. Y no por lo que hemos alcanzado, y no por la posición que pudiéramos tener. Yo no sé cuál sea tu posición en la iglesia, yo no sé cuál sea tu posición en tu casa, yo no sé cuál sea tu posición en el trabajo, pero sea cual sea, es por su gracia, es por la gracia de Dios. Y quiero ponerte un ejemplo muy claro de este peligro que está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo del 1 al 20. Vamos a leer un poquito. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Dice así, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Dios prosperó a Usías. Dios bendijo a Usías. Ahora yo no sé a cuántos de ustedes Dios los ha prosperado, a cuántos de ustedes Dios los ha bendecido, pero seguramente a todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, Dios nos ha prosperado y Dios nos ha bendecido de una u otra manera. La verdad es que Dios ha sido bueno y Dios va a seguir siendo bueno con cada uno de nosotros. Y creo que a veces necesitamos sentarnos un momento a pensar en cuántas cosas Dios ha sido bueno, porque a veces resaltamos más las cosas que necesitamos y que no hemos alcanzado, minimizando las cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Yo no sé si te ha pasado eso a ti, pero a mí me ha pasado un montón de veces, que han sido malas cosas buenas que Dios ha hecho conmigo, que a veces las minimizo por las cosas que aún no he alcanzado, por las cosas que aún Dios quizá todavía no ha hecho en mi vida, que seguramente Dios hará,
pero a veces le damos más peso a las cosas malas que a las cosas buenas. Y Dios había sido muy bueno con Usías, pero me voy a saltar al versículo 16, donde dice, mas cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Dice que cuando ya era fuerte, cuando Dios ya lo había bendecido tanto, cuando él ya había sido prosperado en tantas cosas, dice la escritura que Dios respaldaba la vida de Usías en cada guerra a la que salía al frente, Dios lo prosperaba, Dios le daba la victoria. Y era tanta la bendición sobre la vida de Usías que el corazón de Usías se enalteció, se corrompió, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia el corazón de Usías. ¿Por qué? Porque ya lo había alcanzado todo, porque a Usías se le había olvidado quién era antes de ser rey, porque ya se le había olvidado de dónde Dios lo había tomado, porque se le había olvidado los inicios de la vida de Usías, se le había olvidado de cuando él empezaba a buscar, y seguramente cuando Usías empezaba a buscar a Dios, yo creo que Usías le decía a Dios, Dios, dame la victoria, Dios bendice mi vida, Dios respáldame, Dios prospérame, Dios está en mi vida. Y sabes, Dios lo hizo. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios, Señor, prospera mi vida, Señor, transforma mi matrimonio, Señor, hazme un mejor esposo, hazme una mejor esposa, Señor, hazme un mejor padre de familia, Señor, prospera mi economía, Señor, anhelo servirte en la iglesia y de repente Dios es tan bueno que empieza a prosperarte día tras día, empieza a conceder las peticiones de tu corazón, pero algo que le pasó a Usías fue que su corazón se empezó a enaltecer. Yo creo que empezó a decir, oh, qué bueno soy para la batalla, hoy qué bueno soy para la espada, hoy qué bueno soy para dirigir, qué bueno soy para enseñar, qué bueno soy como esposo, qué bueno soy como padre, hoy soy una persona ideal para los demás, la gente quiere ser como yo, la gente me admira, la gente me honra, la gente me respeta. ¿Y qué pasó con Usías? Se empezó a atribuir a sí mismo todo lo que estaba alcanzando. Se empezó a atribuir a sí mismo que era bueno para los negocios, que tenía un buen carro, que tenía una buena casa. Y él decía, ah, no, es que soy muy bueno para los negocios. Esa casa ha sido el sudor de mi frente. Esa casa es resultado de todo mi esfuerzo. Ese carro es resultado de todo mi esfuerzo. Ya viste cómo la gente me sigue, ya viste cómo la gente me busca. Y a veces a lo mejor no lo hacemos tan intencionalmente, pero a veces hay una actitud incorrecta en nuestro corazón, en donde creemos y manifestamos que lo que hemos alcanzado y somos es por nosotros y no por Dios. El peor error de Usías fue creer que lo que él había alcanzado era por sí mismo. Yo creo que la gente lo recibía de una manera muy buena, muy padre, yo creo que la gente lo aplaudía, pero ¿sabes por qué también pasó eso? Por la inmadurez que había en la vida de Usías. Dice que a los 16 años fue tomado para ser rey. Y yo te voy a decir algo, muchas de las cosas que aún no hemos alcanzado es porque no estamos listos para recibirlo. Es que muchas cosas de las que aún Dios no nos ha podido dar es porque aún no tenemos la actitud correcta. Es porque aún necesitamos madurar en nuestro corazón. Es porque yo he conocido testimonios de gente bien impresionantes donde gente vivía en escasez, gente vivía en pobreza económicamente hablando y gente que oraba a Dios y gente que deseaba ser próspera y gente que alcanzó prosperidad económica impresionantemente, pero era gente que antes de ser prosperada estaba rendida a los pies de Cristo, buscaba a Dios intensamente y después de ser prosperados, ya no tenían tiempo para buscar a Dios, ya no tenían tiempo para postrarse a Dios, ya no veían necesario postrarse a Dios porque alcanzaron lo que anhelaban. Y yo te voy a decir algo, yo creo que a veces Dios prefiere vernos o mantenernos postrados a sus pies que lejos de Él a través de recibir lo que anhelamos. Y la verdad es que a veces no estamos listos para recibir lo que tanto deseamos, porque aún no tenemos la actitud correcta en nuestro corazón. Necesitamos tener la actitud correcta, necesita haber madurez en nuestro corazón para recibir lo que tanto anhelamos. Yo no sé qué anhelas, yo no sé qué deseas en tu vida, pero si hay algo que necesitamos entender es que es por su gracia,
Lo que tienes hoy y lo que tengas mañana va a ser por él y para él. Sigue diciendo, dice más, cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y es que una persona rebelde siempre va a rebelarse contra Dios y contra lo que Dios estableció. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Oh, eso está bien impresionante, porque cuando una persona se llena de orgullo, de soberbia, eh, ya no, ya no quiere recibir consejo, ya no, y ya no quiere recibir consejo y ya no quiere obedecer al consejo. Su corazón se cierra, su corazón se endurece. Cuando vienes delante de alguien que quizá ha alcanzado muchas cosas y le dices, hey, no es así. Dice que el corazón de Usías se llenó de ira porque los sacerdotes le dijeron, es que a ti no te corresponde hacer lo que estás haciendo. Es que él creía que ella podía hacer todo sin consultar a Dios. Y es que una persona que se llena de orgullo ya no necesita consultar a Dios o cree que ya no necesita consultar a Dios. Una persona que se llena de orgullo dice, pues, ¿para qué oro si yo ya sé cómo hacer las cosas? Pues ¿para qué le pregunto a Dios si yo ya soy bien bueno para los negocios? Yo nada más voy a emprender esto sin preguntarle si está de acuerdo el Señor. Yo nada más lo voy a emprender y punto. Dios me va a respaldar. Porque me respaldó una vez y por esa vez que te respaldó fue porque le preguntaste a Dios. Fue porque le consultaste a Dios. Y empezamos a tomar decisiones sin buscar al Señor. Es más, ya ni necesitamos orar para darle enseñanza, porque soy re bueno para darle enseñanza. Estoy tan ungido de parte del Señor que ya nada más una persinada y con eso tengo para darle enseñanza. No es broma. Y ya no buscamos al Señor, o ya buscamos por encimita ya nada más para acá, ay Señor, ahí respáldame. Pero ¿te acuerdas cuando buscabas intensamente al Señor como si fueras a presentarte delante de 5,000 personas cuando a lo mejor nada más era tu grupo de estudio, pero tú buscabas intensamente al Señor, decías, Señor, quiero ser de bendición para la gente? Usías dejó, Usías dejó de honrar a Dios y dice, lo que harás no le será de gloria, no se le será de honra delante de Dios. Oh, está bien tremendo porque Usías quería honrar a Dios, pero a Dios no le iba a honrar lo que iba a hacer. Y podemos pensar que estamos haciendo muchas cosas para honrar a Dios, pero delante de Dios no es honrado lo que hacemos. Pensamos que porque servimos o porque hacemos algo con una buena intención para Dios, pensamos que estamos honrándolo, pero quizá no lo estamos honrando. Es como Saúl, ¿eh? Saúl quería honrar a Dios, apartando lo mejor de lo que había en el pueblo, pero realmente no lo estaba honrando porque esa no era la indicación que Dios le había entregado a Saúl, cuando Dios le dijo, mata todo lo que está en el pueblo. ¿Sí me entiendes? Entonces, de nada sirve tratar de honrar a Dios con acciones si al final la actitud de nuestro corazón no es la correcta. Necesita haber una actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta que Dios quiere para nosotros? Filipenses capítulo 2, versículo 1, y con eso termino. Espero no se corte, y si se corta, lo estudias en tu casa. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Versículo 5 dice,
Haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, el cual se pudo haber atribuido todo, el cual se pudo haber jactado de todo, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, ni Jesús mismo se atribuyó algo a sí mismo, ni Jesús mismo se jactó de algo a sí mismo, ni Jesús mismo fue una persona que viviera en altivez o en orgullo. ¿Por qué? Porque Jesús le atribuía siempre todo al Padre. Y él decía, todo lo que me ven a hacer a mí es porque el Padre me lo ha pedido. Y dice, haya este mismo sentir que hubo en Jesús. Haya este mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que había en Jesús? El de vivir en humildad y en obediencia. El vivir siempre bajo la poderosa mano del Padre. El vivir siempre reconociendo a Dios en su vida. El vivir siempre con una actitud humilde, viendo a los demás como mayores a sí mismo. El viendo a los demás con amor y viviendo en armonía. ¿Sabes? Eso es lo que genera la humildad. Eso es lo que genera tener la actitud correcta. Por eso fue que Pedro le dijo a Cornelio, no, Cornelio, levántate, porque tú y yo tenemos el mismo valor delante de Dios. Porque tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Así que la tarea que quiero de hoy es vivir con humildad. Vamos a parar unos segundos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Señor Jesús, perdónanos si no ha habido una actitud correcta en nuestro corazón. Perdónanos si la actitud incorrecta muchas veces nos ha llevado a vernos de diferente forma como tendríamos que vernos. Perdónanos si muchas veces hemos pensado que nuestro valor es superior al de los demás o que quizá nuestro valor es inferior al de los demás. Perdónanos, Señor, si hemos tenido una actitud incorrecta para obedecerte, pero también para obedecernos entre nosotros, Señor. Perdónanos si en algún momento nos hemos atribuido algo. Perdónanos si en algún momento hemos creído que lo que hemos alcanzado ha sido por nuestros méritos, Señor. Hoy, Señor, reconocemos que lo que somos es por ti, que lo que tenemos es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Llévanos a tener una actitud correcta delante de ti, pero también delante de nuestros hermanos. Llévanos a caminar en unidad, en armonía. Llévanos a caminar en amor. Llévanos a vernos con el mismo valor con el que tú nos ves, Señor. Llévanos a vernos con gracia, Señor. No con juicio, no con señalamiento, no creyéndonos superiores a los demás, Señor, viéndonos como tú nos ves, a través de tus ojos, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.